todos, mi nombre es Cito Blanet y les doy la bienvenida a este nuevo video del grupo Pre-Jóvenes Peregrinando. El proyecto que en esta ocasión desarrolló el grupo fue acerca de la educación. Y para este video nuestro tema a desarrollar es la historia de la educación. Y mis compañeros de trabajo son Michelle Dionisio y Angie Luz. Y no olviden de regalarnos un like. Para comenzar con este video me gustaría empezar con una introducción y también algunos conceptos básicos que son importantes para entender de mejor manera este tema. El primero es ¿qué es la educación? Lo cual es el proceso de aprendizaje y enseñanza a lo largo de la vida. El segundo es ¿qué es la educación bíblica? Este se basa en el aprendizaje de la escritura y el crecimiento espiritual del creyente. Y por último, ¿qué es la educación no bíblica? Este se puede definir como todo lo que enseña el mundo, especialmente el sistema escolar. La historia de la educación va a mano de la evolución del ser humano. Todas las sociedades, aun las más primitivas, han tenido como fuente de vida a la educación, comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación. Edad antigua. Durante esa edad, los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, India, China, Persia y Egipto, así como en la Grecia antigua. La similitud educativa entre estas naciones radica en que la enseñanza se basa en la religión y en el mantenimiento de las tradiciones de los pueblos. Los métodos romanos famosos son los que se basa la educación eran los conocidos el trivium, que contiene en él la retórica, gramática y la dialéctica, y el quadrivium, que son la aritmética, la astronomía, la geometría y la música. En esta época es donde se establece el papel de maestro-alumno, y la información de la Edad Antigua la va a desarrollar más adelante Michelle Dionisio. La segunda parte es la Edad Media. En la Edad Media la educación, al igual que otros muchos aspectos de la civilización, decae considerablemente, siendo la iglesia a través de los monasterios al que se encarga de instruir a aquellos pocos que deciden entrar al sistema educativo. Y Angelus nos hablaría más de la educación en la Edad Media. Y finalmente, la Edad Moderna. En la Edad Moderna, las órdenes religiosas intentaron unir las formas medievales del pensamiento con las nuevas corrientes humanistas del Renacimiento. Surgieron, entre otras, las compañías de Jesús y las escuelas pillas de San José Calazán. Surge en el periodo la corriente humanista, en donde la educación se opone en la disciplina eclesiástica. Y bueno, con esta pequeña introducción vamos a continuar desarrollar en la Edad Antigua con Michelle Dionisio. Shalom a todos, mi nombre es Michelle Dionisio. Hoy voy a hablar en cómo la evolución de la educación se ha desarrollado durante el tiempo de la Edad Antigua. Y bueno, la historia de la educación según el mundo secular se dice que comienza por la evolución del ser humano. Pero nosotros sabemos que la historia de la humanidad comienza desde Génesis. Esta era termina con el fin del Imperio Romano del Occidente y termina con el fin del año 466, que marca el final del mundo antiguo.
No existe ninguna sociedad porque sea en la que no se presenta la educación, comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación. La Edad Antigua comienza en Atenas y estaba basada en el desarrollo de la escritura, música, poesía, oratoria, en las ciencias, arquitectura y astronomía. Y también como la Edad Antigua habitó en tres civilizaciones que eran Grecia, Roma y Egipto. Las sociedades estaban divididas en ciudadanos, méticos y esclavos. Los ciudadanos era considerada la clase más alta, no pagaban impuestos y poseían la mayor parte de las tierras. Los méticos era la clase media, ellos pagaban impuestos y por lo regular eran comerciantes. Y por último, los esclavos pertenecían a la clase de los ciudadanos, crecían de derechos políticos y de educación. Y ahora vamos a ver unos puntos en cómo los tres países daban educación durante la Edad Antigua. Ahora voy a comenzar con la educación en Grecia. La educación en Grecia comenzó con dos tipos de educación, que era la educación espartana y la educación ateniense. La educación espartana era una educación formal que iniciaba a la edad de 8 años hasta los 20 años, donde incluía el desarrollo de la fuerza. Las características que la educación espartana tenía eran un carácter militar enfocada en la formación de guerreros, dio importancia a la educación de la mujer porque ella debía traer al mundo niños robustos, sanos y fuertes. Las mujeres debían ser tan fuertes como los hombres. Era una educación discriminatoria, no se permitían niños enfermizos o con algún defecto físico porque eran sacrificados. Las áreas de estudio fueron gimnasia para la fuerza física, la música, la danza y el canto. Y en Esparta no seleccionaba girones, sino que preparaba a todos los ciudadanos como integrantes del Estado. Y la segunda educación que existía era la educación ateniense, que era cuando los niños tenían 7 años, permanecían bajo el manto de su madre, abuela o nodriza, la cual enseñaría al niño aspectos básicos de la mitología, pequeños poemas nacionales o cuentos sencillos, lo justo para familiarizarse con el tema. A partir de los 7 años, el padre decidía si continuaba su educación en el hogar o con algún maestro particular. Y entonces, a partir de la educación del niño, pasaba a manos de un pedagogo, que era un esclavo que se dedicaría por velar la enseñanza del niño. Vamos a ver ahora unas características que la educación ateniense tenía. Enseñanzas tipos individualistas, debido a que todos los ciudadanos tenían acceso a la educación. Era para la clase aristócrata con privilegio y no para los esclavos. La educación en Atenas con el tiempo fue pública y pagada por el Estado. En aquellas aulas se aprendían gramática, aritmética, gimnasia y música. Los maestros pedagogos no tenían prestigio social, pues eran generalmente esclavos. En Atenas la mujer no iba a la escuela, sino que dedicaba los oficios de la casa. En Atenas le dieron mucha importancia a los políticos, sabios, filósofos y no tanto a la guerra como el caso de Esparta. Ahora voy a hablar en cómo la educación se dio en la antigua Roma.
que era que se preocupaban por transmitir a los pequeños una serie de cualidades importantes en la época, como el ahorro, la lealtad o la disciplina. Cuando los niños alcanzaban los 7 años, comenzaban la enseñanza primaria y profundizaban en la lectura, la escritura y el cálculo. Aprendían los números romanos y recitaban las lecciones que previamente tenían que memorizarse. A los 12 o 13 años, los estudiantes pasaban a la fase secundaria, donde estudiaban latín, griego, gramática y literatura. A los 16 años, los estudiantes podían especializarse en la retórica, y así es como aprendían a ser expertos en hablar en público. Y características que la educación romana tenía era que la educación en la antigua Roma se basaba en el estudio de la literatura latina y griega. La intención era formar a los alumnos en el arte de la oratoria. Podemos hablar de 3 etapas: la instrucción primaria, lectura y literatura, y las clases de retórica. Pero estas fases solo iban dirigidas a las familias adineradas, ya que no eran gratis. Ahora voy con la educación del Antiguo Egipto. Y bueno, la educación en el Antiguo Egipto es donde comenzó la cultura y la educación por profesores. Antes de esto eran los padres o tutores quienes se ocupaban de que los pequeños aprendieran todo lo necesario para desenvolverse en la vida. Era en casa donde empezaba la educación. En ella los mayores incluían a los pequeños las ideas sobre el mundo, la religión y cómo comportarse con los dioses y la sociedad. La educación variaba según la clase social. Los hijos de los faraones eran educados por tutores reales. Los hijos de estos profesores eran los que más fácil tenían a acceder a una buena educación al lado de la familia real, con lo que en muchas ocasiones se amistaban tanto con los príncipes que cuando estos llegaban a reinar, los hijos de los tutores eran sus consejeros. Los hijos de los escultores y pintores también recibían una buena educación, no como los niños de familias pobres. Para los egipcios, el libro de los muertos era muy importante. El sistema escolar estaba basado en 2 modelos básicos. El primero se llamaba casa de instrucción y se comenzaba a los 6 años. En ella aprendían la enseñanza elemental y estaba dirigida por sacerdotes. Dicha enseñanza era los 6 dones: escritura, astronomía, religión, música, lenguaje y higiene. Esta educación estaba dirigida a los sectores populares, se impartían en las calles y en los pórticos de los templos. El otro modelo tenía más nivel y era llamado la escuela de los escribas. Además, los 6 dones aprendían 3 tipos de escritura: la demótica, la hierática y la xilográfica. El paso de la casa de instrucción a la escuela de los escribas se hacía a través de un examen. Ahora voy a explicar en cómo estos 3 países implantaron la educación antigua para
controlar al ser humano. El propósito de la educación era para categorizar a la sociedad en tres clases: la clase alta, media y baja, en la cual vemos que todos los que pertenecían a la clase alta, es decir, las familias reales, los ricos, los sacerdotes de sus países, tenían el control de preservar la cultura, religión y poder. De esta manera, ellos escogían quién tenía privilegios en la sociedad. Los ricos y las familias reales procuraban mantener el poder social a través de la educación. Igualmente, tenían el poder de escribir y pasar información basado a sus interpretaciones, omitido tal vez eventos importantes. Por otra parte, los esclavos y pobres no tenían la educación que tenía que someter bajo su poder de la clase alta. Shalom a todos, mi nombre es Angie Luz y en el siguiente punto voy a comentar acerca de algunos acontecimientos importantes sobre la educación en la época de la Edad Media, la cual empezó con la decadencia del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de la Era Común y terminó en el año 1453 con la caída de Constantinopla. Ya vimos cómo en la Edad Antigua la base principal de la economía era por medio de la esclavitud, pero en la Edad Media la economía fue basada en tierras. A esto se le llamó feudalismo. Esto quiere decir que el que tenía más tierras adquiría más poder. En aquella época, el rey era quien tenía autoridad sobre varias tierras, pero el rey permitía a la gente tener tierra a cambio de servirle a él con su labor, como por ejemplo dándole a él parte de sus cosechas. Referente a la educación en esta época, los bárbaros sustituyen la educación clásica por la guerrera. Los bárbaros eran aquellos pueblos que estaban situados fuera de las fronteras romanas. Carlomagno quiso reorganizar el sistema educativo clásico por la formación sacerdotal, y esto fue adoptado por Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. Con el tiempo fue desapareciendo la educación grecorromana, sobreviviendo el latín y las gramáticas latinas. El cambio de la educación clásica grecorromana a la educación cristiana tenía como propósito los principios cristianos, ya que la educación se basaba solamente en el aprendizaje referente a Dios, como lo llaman. Los principales lugares de estudios fueron las escuelas monacales y las palatinas. Las escuelas monacales estaban situadas en los monasterios y ahí asistían alumnos que se querían preparar para la vida religiosa, tanto monjes como sacerdotes, y en ellos se aprendían las ideas religiosas, es decir, ideas que se consideraban verdades por la religión. A la vez también se aprendían los comportamientos y valores morales que eran necesarios para ser considerado un buen cristiano, además del conocimiento de la aritmética, astronomía, geometría y artes. Las escuelas palatinas también eran dirigidas por los eclesiásticos, pero los estudiantes no tenían que recibir educación sacerdotal. Los niños de la realeza eran educados por profesores de la iglesia y la corte real. Les enseñaban a leer, escribir y luchar, y a montar a caballo. Por otro lado, los nobles eran educados por nodrizas y sirvientas, pero también se les podía llevar a los monasterios porque tenían dinero para poder pagar. También había escuelas dependientes de los monasterios. El aprendizaje consistía en la gramática, retórica y el quadrivium. Luego se añadió la dialéctica y la lógica. Normalmente primero se aprendía a leer, escribir
y a tener como conocimientos básicos de latín y textos bíblicos. Después, en el estudio de artes del quadrivium, se le añadía el trivium y posteriormente se aprendían las escrituras con comentarios de orden gramatical histórico y teológico. Todo esto se enseñaba por medio de la escolástica, es decir, por la comprensión de la fe cristiana a través de la filosofía, con el fin de lograr un acuerdo entre fe y razón. También surge la educación caballeresca, reservada únicamente para los nobles. El ideal perfecto caballero era la formación espiritual y física. Debían ser guerreros virtuosos. Además, aprendían valores como el honor y la disciplina. Por otra parte, los plebeyos solo aprendían religión y lo hacían en los templos. Por esta razón, su educación era casi nula. Los padres de la iglesia o sacerdotes eran quienes decidían qué se iba a creer, obedecer y cómo percibir la vida debido a la influencia por la filosofía y adaptación de conocimientos griegos como fe. Ellos eran quienes tenían más conocimiento por el acceso que tenían a los libros de las bibliotecas, catedrales y templos. Esta información que tenían ellos se la daban a sus reyes, pero la mayor parte de esta información se la guardaban para ellos. Otros datos importantes de la educación en la Edad Media son las escuelas o templos que hicieron fueron inspirados en las sinagogas judías. En esta época también surgen las monjas benedictinas, dándole a la mujer la oportunidad de servir. El uso del latín como idioma para la enseñanza, el cual era el idioma oficial de la Iglesia. El obispo Teodulfo de Orleans mandó a construir escuelas. La educación mística. El objetivo de esta educación era provocar el éxtasis divino y convertirse en el cuerpo místico de Cristo. En el año 803, Carlomagno ordena a los padres que lleven a la escuela a sus hijos, y el surgimiento de las universidades debido al cruce de ideas de múltiples culturas como la latina, la cristiana, la judía y la árabe, desarrollando áreas de educación como las artes, derecho, medicina, filosofía y teología. ¿Y cómo se usaba el conocimiento para controlar al ser humano en la Edad Media? En la Edad Media vemos principalmente cómo los padres de la Iglesia tenían mucho conocimiento por los libros de información que ellos poseían. Ese conocimiento lo usaban para tener control de la educación de aquella época y así hacer pensar a las personas que debían obedecer lo que la Iglesia enseñaba, sometiéndolos a los principios de la fe cristiana. En otras palabras, el objetivo o propósito principal era la perfección cristiana. Todo este conocimiento les permitió tener cierta influencia para así conseguir beneficios, como donaciones de propiedades. Al alcanzar a la Iglesia este nivel de poder, la educación pasó a manos de ella y sus monasterios, teniendo así el control sobre lo que se debía enseñar. También decían que debía haber un orden entre la comunidad, la liturgia y la penitencia. La penitencia era algo impuesto por el sacerdote, que se tenía que cumplir como reparación de algún pecado. En fin, la educación en la Edad Media era dirigida por un sistema religioso corrompido que solo buscaba tener el poder para beneficio propio. La Edad Moderna. La Edad Moderna comienza con la conquista de Constantinopla por el Imperio Turco en 1453, ya que Constantinopla era la capital del antiguo Imperio Romano de Oriente, y termina con el comienzo de la Revolución Francesa en 1789. Ya al igual se puede asimilar juntamente con el descubrimiento de América en 1492 y la Revolución Francesa. La influencia de la Iglesia
sobre la educación empezó a desaparecer con la terminación de la Edad Media. Con la venida del Renacimiento nacieron nuevas materias. Su desarrollo. Durante esta época se promovió la alfabetización en los países primermundistas, buscando que la educación fuera separada de la iglesia. En esta edad, la etapa infantil de los niños era totalmente dada a los padres, quienes les enseñaban lo esencial acerca de la vida. Estos respetaban las etapas progresivas de los niños acerca de su crecimiento y educación. En el siglo XVI se aconsejaba que la educación fuera pública y gratuita. En esta época también el humanismo tuvo su nacimiento y con él los estudios se comenzaron a centrar en el hombre. Para hacerlos más reflexivos y prácticos con la intención de formar al estudiante como un individuo libre. La enseñanza comienza a ser más abierta y no solo reservada para los ricos. Materias. Las materias aprendidas eran las letras, incluso el griego y el latín, las letras y las ciencias. A todo esto se le sumó después de la dialéctica y la retórica. Se intentaba que el alumno acumulara la mayor cantidad de conocimiento posible, memorizándolo todo. La religión se siguió estudiando, pero ahora desde un punto de vista menos dogmático. El cuadrivium varía poco. Básicamente trata las matemáticas, aritmética y geometría, pero ahora se incluyen la geografía y la cosmografía, la astronomía y la música. También se estudiaba la ciencia que había sobre el conocimiento de las materias, las plantas, la naturaleza animal y composición de la naturaleza humana. En la educación de la edad moderna, el desarrollo de la mujer va evolucionando progresivamente, pero su formación intelectual casi siempre es autodialéctica, ya que había centros educativos en los que las niñas podrían educarse, y aunque desde el siglo XVI las jóvenes ya podrían ir a las escuelas de primeras letras con los niños, pero esto apenas será aceptado. Los centros de enseñanza. Las aulas estaban muy mal preparadas y para dedicarse al estudio. Estaban mal acondicionadas y eran muy frías. Las materias esenciales eran los abecedarios, los silabarios y las cartillas. El pizarrón se usaba para leer, colgándolo en la pared para una lectura en común. En un nivel más alto se utilizaban manuales y libros de todo tipo, y los cantones eran los más famosos. Estos se basan en la repetición y más tarde en la progresión de las dificultades. Aunque el sistema de enseñanza fue cambiando con el tiempo y con cada escuela, lo que varió muy poco fue el uso de la violencia. Estos castigos llegaron a tal punto que en algunos países se tomaron medidas para intentar detener estos abusos, pero no se logró gran cosa. Con el paso del tiempo surgieron las escuelas de oficios. En ellas aprendían los adolescentes un trabajo en concreto.
Esto se hacía tanto en escuelas como en talleres. Por otro lado, la enseñanza secundaria se aprendía en las escuelas de gramática. Aquí se van muchas asignaturas y el latín era el más importante. En Inglaterra se abren los primeros colegios de gramática y en España se estaba experimentando el crecimiento de los niveles educativos y también abriendo colegios de gramática, y gracias a esto aumenta el número de universitarios y aparecen los colegios jesuitas. Creación de calendario. En la Edad Moderna se necesitaba imponer un ritmo en las enseñanzas, por lo que se crea el primer calendario escolar, en el que era imprescindible la puntualidad y la asistencia. En esta época había mucho problema cuando era alguna fiesta religiosa, por lo que entonces apareció un horario que fuese compatible con las fiestas religiosas, Navidades y Semana Santa. Para crearlo se tuvieron en cuenta las condiciones climáticas y geográficas de cada lugar. Desde el siglo XVI en Italia, por primera ocasión se opone una rigurosa jornada escolar, partida en dos, una en el horario de mañana y otra en horario de la tarde. El conocimiento es poder, es lo que se repite a la sociedad, impulsando a que la gente desee el conocimiento para poder tener poder. Este se supone que se adquiere yendo a la escuela para dejar la ignorancia atrás y llenarse de conocimiento, aunque esto es una hipótesis. La Edad Moderna comienza con las monarquías y a lo largo de su tiempo se promueven los surgimientos de las democracias o lo que se veía como la libertad. La medida que esto pasa, la humanidad sigue siendo identificada por niveles socioeconómicos, y aunque se impulsa por medio de la educación escolarizada a que toda la sociedad se alfabetice y así poder acabar con ese concepto, esto no se pasa, pues fue claro que las clasificaciones raciales, sociales y económicas siguieron en marcha. Durante esta época, el conocimiento que le dio poder a la sociedad fue el del humanismo, la libertad, y que fue llamado iluminismo. Pues para partir de esta época el hombre es más pensador y no actúa por mera obediencia, sino que analiza antes de actuar, a veces para su bien y a veces para su mal. Después de esta época, la sociedad comienza a ser manipulada por los movimientos sociales que vienen como consecuencia de la libertad y del libre pensamiento. Hoy voy a hablar en cómo la edad contemporánea se ha desarrollado en etapas en la educación, que son la educación industrial, la educación capitalista, la educación bíblica y la última es la educación actual. Pero antes de explicar estas etapas, voy a explicar cómo la educación fue en Francia. La educación en Francia se categorizó desde la instauración de la escolarización obligatoria en el siglo XIX,
por la denominada Escuela Republicana Francesa, laica, pública y obligatoria. Se creó como un elemento fundamental de la República Francesa, como la separación Iglesia-Estado y como instrumento de la conciencia nacional, incluso de la generalización del uso de la norma culta o académica de idioma francés. Una concepción del elitismo basada en la meritocracia intelectual y un alto nivel de exigencia tanto en el reclutamiento de profesores como en los alumnos se orientaban a la formación de los cuadros dirigentes de la burocracia, la empresa, tanto de la empresa pública como de la empresa privada, y la docencia y investigación universitaria. En la segunda mitad del siglo XX se produce una profunda transformación ligada a los cambios sociales y intelectuales, Mayo francés o Revolución de 1968, movimientos juveniles, a la extensión en edad de la escolarización obligatoria y al aumento de la heterogeneidad de la composición del alumnado e incluso del profesorado por la inmigración y la degradación de la periferia de las grandes ciudades, banlieues, con un desarrollo y falta de integración social asuntada en la llamada segunda generación. Durante la Revolución Francesa 1789, las universidades del antiguo régimen fueron cerradas. Las facultades controladas por la Iglesia disminuyeron y el sistema educativo francés fue completamente reorganizado. Nicolás de Condorcet redactó los planes para una enseñanza universal. Se estableció la educación secundaria extendida en muchas grandes ciudades de Francia, mientras que la educación superior era un privilegio para los nobles en el antiguo régimen. El régimen republicano eliminó todas las anteriores barreras del acceso de los estudios universitarios. La educación liberal, incluyendo especialmente las ciencias modernas, llegó a ser posible y extendida. Las facultades de la Universidad de Francia estaban organizadas en 4 categorías: Derecho, Medicina, Ciencias y Humanidades, bajo la estricta supervisión del gobierno. Como reemplazo de las facultades de artes de la Universidad del antiguo régimen, fueron fundados los liceos en 1802. Ahora voy a hablar en cómo la educación fue en la etapa industrial. En el tiempo de la Revolución Industrial es cuando realmente comenzó la edad contemporánea. Entre los años 1766 y 1848 comenzó en Inglaterra y desde allí se extendió por el mundo a través del intercambio de la tecnología. La elaboración manual de productos se sustituyó por la producción en grandes masas a través de las máquinas.
la cual afectó el mercado artesanal y produjo ejemplos en masa, por lo tanto trajo consigo el proletariado, el nombre que se le da a la clase trabajadora del capitalismo, y aparecen las grandes compañías manufactureras. A partir de aquí, la población creció gradualmente. Sin embargo, no representó un problema gracias a la existencia del campo laboral, puesto que había industrias de todo tipo, entre ellas la minera y la textil, destinadas a procesar los minerales y el algodón. Esto, junto con las mejores agrarias como el abono, la rotación de cultivos y el uso de la máquina de vapor, permitió fortalecer la economía, la cual dejó al descubierto las diferencias sociales de las poblaciones en el mundo. La etapa o edad de la revolución no solo incluye sobre la parte económica, sino también el aspecto político, de donde surge la necesidad de regir el Estado a través de leyes constitucionales que contemplan los derechos del hombre. Se le identifica como la etapa revolucionaria porque produjeron cambios en diferentes hábitos de las naciones. Una de ellas fue la invención del barco impulsado por carbón, instrumento que dio poderío a los europeos sobre otros pueblos. La educación a partir de la revolución industrial contribuyó al desarrollo económico y predominaba la pedagogía grupal, y se tiene que perfeccionar la relación entre un maestro y un grupo de estudiantes. En esta época se empezó a implementar una pedagogía acorde a los obreros de la revolución industrial, que actuaba sobre el cuerpo de los niños, es decir, los disciplinaba, y se intentaba lograr un orden y instalar una postura correcta, el silencio y la sumisión hasta cuando no les estaba observando. La disciplina tiene un carácter preventivo, alfabetizar a muchos niños en poco tiempo con el objetivo de moralizar, domesticar y entregar a los trabajadores del mañana. En Inglaterra, los ingleses no veían con buenos ojos la interferencia del Estado en la vida económica y social del país. Esta tardía intervención del Estado retrasó las reformas del sistema educativo. La enseñanza quedó fundamentalmente en manos de la iniciativa privada y el desarrollo industrial de las primeras décadas del siglo XIX no produjo adelantados en la alfabetización. Finalizando el siglo XIX, las organizaciones obreras ya poseían un creciente desarrollo y se perfilaba como una tendencia hacia los sindicatos y las corporaciones de clases. Las
explotaciones de los hijos de los trabajadores aparecen para el Estado como uno de los dispositivos más eficaces para moralizar la niñez. Se percibe como un campo fácilmente influenciable. Además, la imposición de la escuela obligatoria severa posibilidad y reforzar por otras leyes que regulan el trabajo del niño y de la mujer. En la era industrial, las escuelas fueron diseñadas como motores económicos para abastecer de profesionales a una sociedad industrial basada en la producción y el consumo macizo. El sistema educativo asume los valores típicos de la organización industrial, la jerarquía, la planificación, el control y la estandarización. En esencia, se formaba a los jóvenes para que hiciesen lo que se les mandaba. Pasaban varios años memorizando la mayor cantidad posible de conocimientos para explotarlo después a lo largo de su etapa profesional. Ahora voy a hablar en cómo fue la educación capitalista. La edad capitalista se desarrolló durante los años 1848 y 1914. Durante esta etapa de la edad contemporánea se podía ver cómo las naciones estaban en constante competencia o se sintieran superiores a otras. Muchas influencias del sistema capitalista modelaron el sistema educativo que existe hoy. ¿Qué es el capitalismo? Es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Básicamente, es una ideología que tiene como objetivo tener el máximo lucro. Esta ideología ha modelado el sistema educativo en tres formas. Primero, en la forma que se arman las aulas, similarmente a las grandes corporaciones del libre mercado capitalista. Existen procedimientos y regulaciones estrictas. Vemos cómo las escuelas han tomado la misma táctica. Las aulas están organizadas en forma de cadena de producción y se espera que todos los estudiantes aprendan del maestro de la misma manera. Segundo, ha empleado la manera en cómo el sistema bancario se enfoca en otorgar conocimiento a un individuo, en lugar de sacar la educación de un individuo, es decir, que los alumnos aprenden lo que dicta el sistema y no lo que cada uno como individuo está interesado en aprender, ya que todos los alumnos reciben el mismo aprendizaje, aunque sean individuos completamente diferentes. Ellos se mercantilizan y son vistos por la institución como un bien financiero. La última manera en que
vemos cómo el capitalismo influenció la educación actual es cómo se enfoca en la competencia dañina entre los estudiantes. Se destaca que la administración educativa ha decidido estandarse los exámenes y requisitos de idioma entre todos los estudiantes. Por ejemplo, no importa si el estudiante tiene habilidades como el arte, culinaria, consejería, etc., sino pasan los exámenes del Estado son limitados. Esto causa un alarmante nivel de suicidio, ya que muchos al no pasar los exámenes piensan que no sirven para nada o que no son nada. Hoy el sistema educativo se ha convertido en un negocio más para la economía de la sociedad. Las escuelas ya no son lugares de aprendizaje individualizado para el bienestar del alumno, sino ahora son un procedimiento económico que si uno no se somete, la sociedad lo rechaza. Ahora voy a explicar en cómo era la educación en la etapa bíblica. La etapa bíblica es la etapa en la cual tuvieron lugar múltiples guerras, como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Esta etapa empezó en el año 1914 y terminó en el año 1948. Durante estos años, las guerras influenciaron mucho en la educación. La Primera Guerra Mundial fue 1914 hasta 1918. Interrumpió la educación en casi todas las naciones combatientes, ya que los ejércitos confiscaron las escuelas para hospitales, cuarteles y oficinas, y muchos maestros jóvenes se unieron al ejército. Las escuelas de todas partes también organizaron a sus alumnos para el trabajo de guerra voluntario y llevaron la guerra a las aulas como tema de estudio académico. Pero el trabajo bíblico y los planes de estudios en tiempos de guerra variaron considerablemente entre los estados combatientes. La guerra estaba más incluida en los planes de estudio de Francia, Alemania y Austria que en los estados combatientes de habla inglés. La mayor de los maestros de clase media de toda Europa recibieron la guerra con lealtad a su nación. En Australia y Alemania, la voluntad de unirse se debió en parte a su educación, que incluyó el nacionalismo y adoración por las fuerzas armadas. En Gran Bretaña, Francia y Canadá, los alistamientos tenían más que ver con la creencia en el deber de defender un gobierno liberal y democrático. Las habitaciones llenas generaban indisciplina y a veces enfermedades entre los escolares.
En Alemania, más del 80% de los maestros eran hombres y 200 de ellos estaban sirviendo en el ejército en 1916. Pero, otro lado, las escuelas funcionaron mejor en Italia, Francia, Gran Bretaña, Australia, Canadá y Estados Unidos. En estos países, las maestras formaban entre el 60 y el 80% de la profesión, por lo que el servicio militar obligatorio no redujo sus fallas tan profundamente. Pero tanto en Francia como en Alemania, las ausencias de estudiantes aumentaron del 25 al 50% en los últimos inviernos de guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania pasó por varias dificultades económicas junto con incertidumbre política, y había una baja moral de los adolescentes. Esto incrementó la tasa de suicidios hasta 3 veces más alta que de la población en general entre los estudiantes universitarios. Cuando obtuvo poder Adolfo Hitler, él utilizó esta inestabilidad que había dentro de la sociedad para manipular a gente joven, quienes percibieron a Hitler como su hermano mayor, alguien en quien confía. Los jóvenes, con su energía, ideales y iniquidad, fueron los más vulnerables a sus propósitos, siendo pilares fundamentales del nacionalismo. El centramiento de comunidad de fe nacional, odio racial que adoptaba el régimen nazi, competitivo a niños y jóvenes. La educación buscó dar una mayor énfasis al entrenamiento, la disciplina y el ordenamiento. Y así fue como el sistema escolar fue supletado por un entrenamiento militar. Crearon grupos como Juventudes Hitlerianas y produjeron cambios en la educación escolar. Educación física, se sacaban calificaciones bajas, había expulsión inmediata de la escuela. Historia, alemán y biología para el estado de la raza y exclusión judía. También incluyeron la práctica del boxeo porque aumentaba la obediencia. Coordinación, camaradería, el espíritu varonil, capacidad de autocontrol, mayor disciplina y un desarrollo de carácter. Durante la Segunda Guerra Mundial, desde 1939 hasta 1945, muchos alumnos tuvieron que alistarse y combatir sin haber tenido un verdadero entrenamiento militar. La educación entonces se
enfocaba en formar jóvenes para que estuvieran preparados para morir y luchar por la nación al final de la guerra. Muchos jóvenes se sintieron abandonados y comenzaron a realizar actividades más solidarias como la identificación de cuerpos y el enterramiento de cadáveres o la extinción de incendios. Después de la invasión de Hitler, las autoridades hicieron un gran esfuerzo para aumentar el nivel de la educación secundaria y se empezó a prestar más atención a cada alumno en particular y se introdujeron una serie de beneficios para los profesores. Durante la Guerra Fría, 1947 hasta 1989, la evolución de la tecnología, el Estado soviético comenzó a prestar más atención a las ciencias exactas, en especial a las matemáticas. Se crearon escuelas de matemáticas y a partir de la década de 1950, los graduados de esas escuelas obtuvieron los logros del programa espacial especial soviético. En 1959, un nuevo sistema fue introducido que unió las guardias y los jardines de infancia, de manera que el Estado se hacía cargo de los niños desde que tenían 2 meses hasta que cumplieran 7 años y podían ir a la escuela. A partir de los años 50, se produjo una nueva ola de creación de institutos y universidades. En 1965 había 5 millones de estudiantes de educación superior. Algunos de esos estudiantes eran personas de países en desarrollo. En 1960, las autoridades soviéticas fundaron la Universidad de la Amistad de los Pueblos. El propósito de esta institución era dar una oportunidad a los jóvenes, especialmente a aquellos de origen no privilegiado de lugares como América Latina, Asia y África. Ahora voy a hablar cómo fue la etapa actual. En la educación actual, en 1990 hasta hoy, el docente es el gestor del conocimiento, pero debe estar preparado para asumir los nuevos ritos educativos, entre los que destaca la tecnología con la adaptación digital y la formación de destinadas capacidades de desarrollo social. Se preparaba a los estudiantes para afrontar retos en la vida y para la sociedad, descubriendo sus habilidades con un análisis crítico. ¿Qué es la educación actual? Los profesores deben prepararse para inducir a los alumnos a conocimientos innovadores, basándose en nuevas estrategias y también enfoques que vayan adaptándose a las diversas
características del estudiante. Los especialistas en educación afirman que en la educación actual los estudiantes aprenden de una forma muy diferente a la que se aprendía en la década de los 80, siendo la tecnología la que abrió la brecha más palpable y que pasó a transformar por completo el proceso educativo. Eso por ello que los profesores en la educación actual deben innovar de forma de que orienten a los alumnos hacia los distintos conocimientos, pero deben hacerlo en una forma mucho más dinámica para poder lograrlo. Se debe trabajar por objetivos y competencias, la que conlleva combatir la teoría con la parte pedagógica, buscando la motivación del alumno por aprender. Características de la educación actual. La educación actual de la tradicional, las redes sociales han cambiado todo el modelo del aprendizaje. En tal sentido, una de las características que debe tener la educación actual es que no solo debe centrarse en la asimilación de la carga circular, pues debe estar centrada en una pedagogía que está basada en la enseñanza para enfrentar la vida y todo lo que esto representa. Una de las características de la educación actual es una educación que está centrada en los estudiantes y en sus necesidades, por lo que los alumnos deben aprender a pensar, tomar decisiones, resolver conflictos, vivir en armonía con el resto. Se trata en sí de educar para la vida, por lo que el principal objetivo es el desarrollo humano. El sentido de la vida no se aprende en forma teórica, sino con el ejemplo. Es por ello que la educación actual se debe preocupar por el desarrollo integral de los estudiantes, y esto incluye la información de valores, de habilidades y de destrezas. La educación actual se basa en el método científico, ya que se busca que los alumnos aprendan no solo a pensar, sino también a actuar, predecir y resolver, tener pensamiento crítico, para lo cual es básico el trabajo en equipo para intercambiar ideas y fomentar la cooperación. Entre las ventajas de este tipo de educación se encuentran desarrollo de habilidades que permiten la guía de aprendizaje, proporciona los elementos necesarios para que se formen criterios, acepta las diversas opciones, permite una actitud de aportar tolerancia y respeto hacia los demás, desarrolla habilidades para ser guía en debates de opinión. Y bueno, las desventajas que se encuentran en la edad actual es los alumnos o estudiantes no tienen una verdadera absoluta que los aprendientes o docentes deben actuar.
difícil adaptación a la educación a distancia y virtual, poco dominio del uso de las herramientas telemáticas y informáticas. Se utiliza información de fuentes de Internet no confiables. Los medios de videoconferencia no soportan a un máximo de estudiantes. Los medios no son muy confiables y en la mayoría de los casos no soportaban suficiente información. Las aulas virtuales son una nueva modalidad educativa en la educación actual que se desarrolla de manera complementaria o independiente a las formas tradicionales de educación. Surge a partir de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. Actualmente se utiliza en muchas universidades, escuelas y organizaciones laborales. Sin duda, por sus propias características y nuevas posibilidades de innovación mejor de los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, con la incorporación de herramientas tecnológicas a las prácticas educativas, pero no garantiza del todo que es mejor si produzca realmente. De hecho, existen indicios de que lo que ocurre, al menos en determinadas ocasiones, es exactamente lo contrario, que la introducción de la TIC en las prácticas educativas sirve más para reforzar los modelos dominantes y ya establecidos de enseñanza y aprendizaje que para modificarlos. Estas tienen una disponibilidad horaria amplia. Es una educación que se adapta a todos los campos de la educación, que cuenta con una flexibilidad donde se desarrolla la capacidad cognitiva, donde el estudiante está movido y tiene la capacidad de trabajar en forma independiente. Ahora vamos a ver cómo el conocimiento ha controlado al ser humano. Hemos aprendido cómo el ser humano en todos los tiempos ha sido esclavizado y lo han utilizado como un objetivo a través de los sistemas para su propio beneficio en cualquiera que haya sido o es su objetivo, como por ejemplo educar a niños y jóvenes de manera que solo aprenden lo que se les enseña, para crear futuros trabajadores que les generan dinero. Y como hemos visto, el único propósito es tener el poder, el control a través del conocimiento. En otra parte, a través del conocimiento, los niños son manipulados para poder sentir una patria hacia su nación, un orgullo y anhelo de entregar su vida para el servicio militar. Durante la etapa bíblica, se le enseñaba a los niños a través de la educación que tenía que ser niños y jóvenes preparados porque tenía que servir a la nación, y no haya mucha diferencia hoy en día. Aunque ya no ocurren guerras tales como la Primera y Segunda Guerras Mundiales, muchos jóvenes buscan y anhelan servir en el militar por el orgullo
que les hace sentir buscando el reconocimiento de la nación. Un privilegio que no todos pueden obtener, sin saber o entender el daño físico, emocional y mental que ocasiona su entrega a largo plazo. De esta manera, el mundo continúa controlando a los jóvenes. Y por último, del conocimiento al ser humano, durante la época actual existe una fuerte influencia del poder de la sociedad sobre la niñez y la juventud, la cual es el poder y el reconocimiento, y son las consecuencias de la competitividad tan estricta a la que se les ha expuesto en los sistemas educativos. Mi postura es que nosotros como creyentes no debemos de depender en un sistema escolar que el Eterno no aprueba, sino aprender algo que vaya a ser edificante en nuestras vidas y que vaya siempre para el servicio del Eterno. Vemos que en Deuteronomio 10, 12 al 13 nos dice que primeramente temamos al Eterno, andemos en todos sus caminos, que lo amemos y sirvamos con todo nuestro corazón y alma. Y esto se demuestra guardando los mandamientos, sus estatutos que Él nos da en su instrucción, no por medio de un sistema escolar. Ahora le voy a pasar el micrófono a Angelus. Ahora yo voy a hablar sobre cuál es mi postura acerca de la educación. Nosotros como creyentes deberíamos rechazar todo lo que el sistema impone, hablando del sistema educativo, porque la mayoría de las cosas que enseña el sistema educativo van en contra de la voluntad del Creador. Esto no quiere decir que, por ejemplo, las matemáticas o el estudio de la ciencia sean malos, sino lo que debemos aprender es el por qué y para qué nos lo enseñan. El sistema educativo nos enseña estas materias solo para que le sirvamos al mundo en el futuro. Lo único que hace es, desde niños, ir inculcando ideologías que poco a poco van alejando al niño o niña del Creador y al final lo hacen incrédulo. Cuando iba a la escuela sentía mucha presión del sistema, como por ejemplo tener buenas calificaciones, demasiada tarea, bastantes horas de estudio, poco tiempo para comer. Yo sin darme cuenta me estaba alejando del Creador porque no tenía tiempo para aprender de su palabra. Yo entraba a la escuela a las 8 de la mañana y salía a las 3 de la tarde regularmente, y después cuando llegaba a la casa casi toda la tarde hasta la noche hacía tarea. En todo el día yo no me acordaba del Creador, y eso es lo que hace y quiere el sistema escolar. Yo estoy hablando en base a mi experiencia, pero hay muchas cosas más que presionan, esclavizan y afectan emocionalmente a los estudiantes en las escuelas. Dentro del sistema escolar nosotros podemos estar vulnerables a todo lo que se vive ahí y que el mundo adopta como bueno. La Biblia nos enseña que no debemos ser amigos del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. Entonces vemos que el sistema educativo solo nos aparta del Creador, y en 1 Corintios 6:14 entendemos que no hay nada en común entre el creyente y el mundo. Por lo tanto, debemos guardar nuestras vidas de las cosas del mundo. Es por eso que nosotros como creyentes deberíamos rechazar el sistema educativo y apartarnos de él, que nuestro propósito principal sea solo agradar al Eterno. Y aunque en algunos casos no se puede salir del sistema escolar,
Aún así, no deberíamos aceptar todo lo que nos quiere imponer el sistema. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe e íntegros y consagrados para el Eterno y no para el mundo. Como dice en Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo el Eterno soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y ahora Tito les va a hablar acerca de su postura. Mi perspectiva de la educación. A mi parecer, la educación es la parte más importante a considerar en el desarrollo del ser humano, aunque se ha perdido su esencia gracias a la escolarización. Asistí 8 años en la escuela en donde no aprendí lo que yo quería, sino lo que el sistema me enseñó, repitiendo una y otra vez frases u operaciones que creo que en mi vida nunca utilizaré. Cuando estaba en la edad de kindergarten, era un pequeño muy activo y curioso, y la paga de mis intereses eran castigos por los maestros, y ya que si yo quería aprender o curiosear en base a mis intereses, lo que recibía eran gritos, regaños y lo que en inglés se conoce como detention, ya que era un niño que calificaba como autista. Cada año escolar que asistí a la escuela, le sugerían a mi mamá que me medicaban, pues era yo insoportable. Por otro lado, de los compañeros de la escuela, ahí también tomé una etiqueta, y es que me llamaban gay. Así que experimenté la más gran opresión en ese lugar de disque educación. Durante 8 años escolares, lo que yo recuerdo haber aprendido son las peores prácticas que un niño puede practicar, como mentir, robar, pelear, competir, trampear, odiar y hablar palabras ofensivas. Ahora que he dejado de ir a la escuela y que estoy aprendiendo en mi propia libertad, y que además interactúo en ese grupo de prejóvenes, voy experimentando día a día la santificación y la consagración, lejos de este mundo de competencia, con hermanos y compañeros que me muestran su respeto y educación, y a ellos que yo también respeto mucho y veo todas sus cualidades. Ahora que me quedo en casa y estoy con mi papá todo el día y aprendo su oficio, que me ayudará en mi futuro para ser un buen hombre, buen padre y sobre todo buen hijo del Eterno. Y soy muy feliz. Y acerca de mis intereses, mi papá me permite curiosear e indagar en ellos. Me da las herramientas que necesito para mejorar, así que no extraño la escuela. Y en el futuro, cuando sea un padre y tenga hijos, nunca los voy a llevar a una escuela. Como conclusión, al hacer este proyecto aprendimos varias cosas nuevas, como el desarrollo de la educación a través de la edad antigua, media y moderna. Aprendimos cómo la religión tenía una gran influencia en la educación, cómo se manipulaban a las personas, ya sean a través de las creencias o sus ideas. Vimos cómo categorizaban a las personas a través de las clases alta, media y baja. No todos recibían la misma educación. La educación comenzaba desde el hogar, con los padres, quienes instruían a sus hijos en base a sus conocimientos. Pero con el paso del tiempo, esta educación llegó a ser algo controlado dentro de un salón de clase, bajo un sistema escolar. Pero lo más importante que hemos aprendido es cómo a través de la historia se ha ido manipulando al ser humano a través de la educación. Cada vez se ha ido formando esa idea al ser humano de lo importante que es la educación dentro del sistema escolar. Ahora nosotros, gracias al Padre Eterno, entendemos qué hay detrás de todo el sistema escolar.
cuáles son sus propósitos, y como ya sabemos, todo esto va en contra del Eterno. Así que nosotros debemos apartarnos de ello. Muchas gracias por su atención. Shalom y bendiciones.